Hola, soy Paulina Guerrero, enfermera de la UTI pediátrica del Hospital de La Serena y hoy les voy a hablar sobre la ventilación mecánica en pediatría. Voy a hablarles principalmente sobre algunas generalidades, algunos conceptos y respecto a la programación de los parámetros. Bueno, la ventilación mecánica se creó como una necesidad de soporte y sobrevida de los pacientes críticos. Se describe en la literatura que la ventilación se creó en los años 20 aproximadamente con los ventiladores extracorpóreos, como lo ven en la imagen superior. Eran llamados también ventiladores de pulmón de acero y funcionaban con presión negativa, ¿ya? Posteriormente, en los años 50, gracias a la epidemia de la poliomielitis, se generaron los ventiladores más portátiles y los que funcionaban con presión positiva como lo hacen en la actualidad. ¿Ya? Hoy en día existen ventiladores, muchos tipos de ventiladores, existe una amplia gama de marcas comerciales y ventiladores con distintos objetivos de acuerdo a la población. Por ejemplo, existen ventiladores para pacientes neonatales, para cuidados home care y ventilación no invasiva y para cuidados hospitalizados, también para ventiladores más pesados como ventilación invasiva. La ventilación mecánica se ha transformado en una herramienta de uso frecuente en la unidad paciente crítico pediátrico. Se describe un uso de alrededor de un 20% de los pacientes que ingresan a una UCI, llegando a cifras mayores del 50% en época de infecciones respiratorias. Y actualmente estamos cursando una contingencia respiratoria pediátrica sin precedentes. El MinSal describe que hay un índice ocupacional de un 93,3%, tanto en la red privada como pública de salud. Eh, en las unidades críticas, por lo tanto podemos pensar también que una de las herramientas terapéuticas que se utilizan es la ventilación mecánica, ya que la principal causa de ingreso de estos pacientes es por causa respiratoria. Entonces, el entendimiento de la fisiología del paciente pediátrico, también la fisiopatología por la enfermedad que llega o la condición de base que tiene, también el conocimiento del funcionamiento del ventilador mecánico y su interacción con el paciente, conducen a un manejo proporcionado y correcto y disminuyen también las complicaciones y finalmente logramos tener una terapia exitosa. Vamos a definir qué es la ventilación mecánica. Este es un método físico que utiliza un aparato mecánico para el soporte artificial de la ventilación y la oxigenación, entendiendo estos dos conceptos como distintos, ¿ya? Cuando se utiliza la ventilación mecánica, cuando el sistema respiratorio es insuficiente, ¿ya? También es importante considerar que no es considerado por sí mismo una herramienta terapéutica o curativa. No vamos a sanar completamente una neumonía bacteriana, por ejemplo, solo con la ventilación mecánica, sino más bien también necesitamos otras estrategias, tanto farmacológicas, kinésicas, entre otras conductas, para lograr una terapia completa y una sanación completa del paciente. Por lo tanto, la ventilación mecánica no es curativa por sí sola, ¿ya? Además, existen otras distintas formas de ventilar, la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva, y difieren de si tenemos o no una vía aérea artificial. ¿Ya? En caso de la ventilación invasiva, debemos contar con un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía para ventilar, y en el caso de la no invasiva utilizamos la vía aérea natural del paciente, pero aportamos ventilación a través de interfaces que son distintas. Pueden haber interfaz nasal, oronasal o full face, que cubre completamente el rostro del paciente. Existen distintos objetivos en la ventilación mecánica. El primero es mejorar el intercambio gaseoso. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de la ventilación y la oxigenación, ¿cierto? Si queremos ventilar, lo vamos a ver reflejado en la gasometría arterial, en el pH y la PCO2, y si queremos mejorar la oxigenación, lo vamos a ver reflejado en la presión arterial de oxígeno, en la gasometría arterial y en la saturación de oxígeno en la monitorización del paciente. Otro objetivo es mantener o restaurar el volumen pulmonar en cuanto al volumen corriente, y estamos también hablando de la capacidad residual funcional, reducir el trabajo respiratorio, también por lo tanto revertir la fatiga muscular del paciente. Otro objetivo es mejorar la oxigenación tisular, y así permitimos que se redistribuya el oxígeno a nivel tisular. Con la ventilación también se permite la sedación, anestesia y relajación muscular, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, en donde necesitamos anestesia completa para mantener la sobrevivencia del paciente, ¿cierto? Y además con la ventilación estabilizamos pared torácica y también vía aérea superior. Algunos conceptos generales son, bueno,
acá yo les puse una imagen que muestra gráficamente cómo funciona un ventilador. Se muestra una persona inflando un globo y podemos asimilar que en la ventilación mecánica ocurre lo mismo con un paciente, ¿ya? Pensando que la persona es un ventilador y el globo es un pulmón. Para que la persona insufle un globo requiere cierta presión o un sistema de alta presión que difiere si el globo es fácil de inflar o difícil de inflar. Sabemos que hay distintos globos, algunos más elásticos y algunos muy difíciles de insuflar que no requieren, que requieren más de más fuerza, ¿cierto? De más presión. Lo mismo pasa en la ventilación mecánica y en el pulmón humano, en donde hay pulmones que cuentan con distintas condiciones de base, pulmones sanos, son fáciles y más distensibles en cuanto a la elasticidad. Entonces, no cuesta ventilar como los pacientes que van solamente a una operación, como pacientes crónicos que cuesta mucho ventilar y son menos elásticos, por ejemplo, o pacientes que están más restrictivos, ¿ya? Eh, y también es distinto cuando ventilamos si la persona, por ejemplo, insufla un globo directamente desde la boca al globo o si utiliza una bombilla o una boquilla para realizarlo. También se dificulta un poco el trabajo, ¿ya? Y lo mismo quiero que se reflejen así en la ventilación. Para la ventilación mecánica, como yo les dije en los conceptos, es un método físico, por lo tanto utiliza 4 variables físicas que son la presión, el volumen y el flujo y el tiempo. Ya acá describo las 4 variables más importantes, perdón, las 3 variables más importantes. La presión, que es la fuerza o tensión aplicada en una superficie por un gas y se expresa en milímetros de mercurio. En cuanto al flujo, es el movimiento de partículas de gas a través de un conducto a una velocidad determinada en un tiempo determinado, ¿ya? Y el volumen es la cantidad de espacio ocupado en un cuerpo y este genera presión en las paredes del contenedor y se expresa en ml o en litros. También vamos a describir los componentes de la ventilación mecánica. Primero que nada es el panel de control, en donde nos muestra es lo que el operador programa y lo que nos muestra la pantalla principal. Ya la pantalla nos puede mostrar, bueno, primero que nada, el modo ventilatorio lo va a mostrar en cualquier esquina o en cualquier lugar de la pantalla. Además va a mostrar distintas curvas, puede mostrar curvas, bucles, las curvas de acuerdo al volumen, flujo o presión. También nos va a mostrar algunos números. Hay números que son parámetros ajustados por el operador y son variables que son fijas, números fijos, y los números que son más variables y que son distintos y que difieren en cada ciclo ventilatorio son los parámetros que el paciente mueve. ¿Ya? El panel de control, bueno, difiere de cada ventilador también, pueden ser pantallas táctiles con manillas, etc. También está el sistema neumático, que es como el pulmón de la ventilación, del ventilador mecánico y es el conjunto de elementos que permiten la mezcla de aire y de oxígeno, el control de flujo durante la inspiración y la expiración y permite administrar los volúmenes de aire y medir las presiones. Está el sistema electrónico, que es como el cerebro del ventilador mecánico, y este sistema es el conjunto de microprocesadores electrónicos que permiten la memorización, también convierten algunas cifras numéricas, vigilan y controlan todas las funciones disponibles y también censan lo que el paciente, todas las cifras del paciente y las que uno programa. En cuanto al sistema de suministro eléctrico, sabemos que hay ventiladores que cuentan con baterías recargables internas y ventiladores que no tienen y que necesariamente se tienen que conectar a una fuente de poder externo, ya de energía. Pero yo les recomiendo siempre, aunque el ventilador tenga fuente de batería recargable, siempre debemos conectarlo a una fuente externa electrógena para evitar cualquier iatrogenia y daño al paciente en caso de que la batería se acabe. Y por último y no menos importante, el circuito del paciente, que el ventilador mecánico requiere que las conexiones sean precisas, sean las correctas y que sean instaladas de manera completamente estéril, por ejemplo, en la ventilación invasiva. Hay muchos tipos de conexiones, hay muchas piezas que pueden cambiar unas de otras. En la ventilación existen 2 tipos de conexión, la de doble rama y la de una rama. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a mostrar una clasificación que también es
es aprobada por el Consenso de Ventilación Mecánica de Estados Unidos y es la clasificación de Chatburn, en la que describe y que divide un ciclo respiratorio en 4 fases. ¿Ya? La primera fase es la fase de gatillaje o trigger, que es cuando uno dice el paciente está gatillando, es cuando se cambia la expiración a la inspiración, o sea, se genera la inspiración. Luego viene el ciclo de la limitación, que es toda la fase inspiratoria en sí. Luego viene la fase del ciclaje, que es cuando cambia la inspiración y se genera la expiración. Y el nivel basal, que es la fase expiratoria, que en ventilación mecánica se considera como una fase pasiva, ¿ya? Porque nosotros programamos todo en cuanto al tiempo, flujo, volumen, presiones, todo se programa en la fase inspiratoria. Existen distintas modalidades ventilatorias, hay 4 modos de ventilar. El primero es la fase espontánea, en el cual nosotros permitimos la participación activa completa del paciente, lo que podemos programar como operadores la FIO2, por ejemplo, aportar una FIO2 continua o un PIP, pero el paciente mueve su propio flujo y volumen en un tiempo determinado que él establece. ¿Ya? En cuanto a la ventilación asistida, como ustedes ven en la curva, bueno, en el eje X, que es el eje de la abscisa, hay una inflexión en la curva, hay una curva que es negativa, que está encerrada en un círculo, y esto nos muestra que eh, el paciente está generando su propia ventilación. Como ya les dije, la ventilación mecánica utiliza el principio de, de presión positiva. Por lo tanto, si hay deflexiones bajo la curva, quiere decir que son inflexiones negativas y que funcionan a presión negativa, como es nuestra fisiología natural. ¿Ya? Nosotros respiramos con presiones, nuestras presiones intratorácicas, todo funciona con presión negativa. Por lo tanto, aquí quiere decir que el paciente está generando su propia ventilación. ¿Ya? En la asistida, nosotros permitimos al paciente que genere su propia ventilación, pero todo el ciclo ventilatorio se cicla o es mandado por lo que nosotros programamos. ¿Ya? Se puede ventilar por volumen o por presión. En cuanto a la ventilación mandatoria, es totalmente controlada por el operador, no se permite ninguna participación del paciente, y también se puede realizar esta ventilación a través de volumen o presión. ¿Ya? Y la ventilación soportada, que es la que vemos bastante en la ventilación no invasiva y en la UTI actualmente, es una ventilación que se apoya al paciente. El paciente genera sus propias ventilaciones y también genera sus propios volúmenes. Eh, pero nosotros apoyamos con ciertos presión de soporte, ya establecemos un soporte de presión para que el paciente genere mayores volúmenes o volúmenes que sean permitidos según el peso. ¿Ya? Existen distintas modalidades ventilatorias, incluso existen algunas modalidades de acuerdo a marcas comerciales, hay algunos ventiladores que tienen sus propias modalidades, pero yo les voy a mostrar las primeras 4 o las más principales. Como les dije recientemente, está la ventilación mandatoria controlada, que se caracteriza por no existir participación activa del paciente en la ventilación. Como ustedes ven, no hay inflexiones negativas, no hay participación del paciente y el paciente tiene que estar completamente sedado, incluso bloqueado, para que no hayan asincronías en la ventilación, ¿ya? Luego está el modo asistido controlado, en donde se permite un esfuerzo espontáneo del paciente, pero el ventilador es el que aporta y es totalmente mandatorio en todo el ciclo respiratorio posterior. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada es una modalidad en que el ventilador asegura un número de respiraciones de base, pero entre medio el paciente puede generar sus propias respiraciones espontáneas, como ven en esta curva. Y la que vemos actualmente, la ventilación con presión de soporte, es una ventilación que también combina la ventilación espontánea con un soporte en presión y que nosotros programamos para que el paciente mueva determinado volumen en determinado tiempo. Hay distintos conceptos que tenemos que conocer también para comprender más la ventilación mecánica. El volumen corriente es la cantidad de gas movilizado por el ventilador o por el paciente cuando es completamente mandatoria o cuando es espontánea, ¿ya? Depende. Este volumen corriente se mide en un ciclo ventilatorio y se expresa en ml o litros. En cuanto al volumen minuto, es el volumen de gas movilizado por el ventilador mecánico o por el paciente en un minuto y se expresa en litros por minuto. También podemos hacer un cálculo manual del volumen minuto y se calcula mediante el volumen corriente por la frecuencia respiratoria.
El tiempo inspiratorio es el tiempo en el cual existe un flujo inspiratorio hacia los pulmones. La presión media de la vía aérea es la presión promedio generada en la vía aérea en un ciclo y esta presión se transmite hacia los otros sistemas, por lo tanto es súper importante. Si superamos el valor normal, que es hasta 15 centímetros de agua, superamos otras presiones o generamos presión en otros sistemas de nuestro cuerpo, por ejemplo la presión intraabdominal o cerebral, y sabemos que existe una relación muy importante cardiovascular o cardiopulmonar con la ventilación. Por lo tanto, podemos alterar el retorno venoso, entre otros. ¿Ya? El PIB es uno de lo más conocido. Nosotros tenemos que saber que al respirar siempre y al exhalar todo el aire siempre queda un volumen determinado de aire dentro de nuestros pulmones para mantener los alveolos abiertos y así permitir la adecuada oxigenación e intercambio gaseoso. ¿Ya? Eso es lo que se llama la capacidad residual funcional. Cuando existen algunas patologías de base, alguna obstrucción, etcétera, nosotros generamos un autopip o también llamado atrapamiento aéreo, que es cuando este volumen que es residual se aumenta y no permite finalmente una buena oxigenación, un buen ciclo respiratorio, por lo tanto se afecta la ventilación y la oxigenación y el intercambio gaseoso. ¿Ya? En ese caso, nosotros programamos un PIP, que es una presión positiva generada en la vía aérea al final de la fase expiratoria, para garantizar una buena oxigenación. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Se cierra la válvula exhalatoria del ventilador mecánico de acuerdo a lo que programamos y así queda un determinado volumen dentro de nuestro pulmón para garantizar buena ventilación. ¿Ya? En cuanto a la presión inspiratoria máxima, es también conocida presión pico o pico-pip y corresponde a la presión generada para vencer todos los elementos elásticos y resistivos del sistema tóraco-pulmonar. Su valor normal es menor a 30%. Y yo les hablo de elementos elásticos y resistivos como el ejemplo del globo, que hay elementos más resistivos, utilizar una pajita, utilizar una bombilla, una boquilla para inflar el globo genera más resistencia a la vía aérea, como también elementos elásticos, un pulmón menos elástico, un pulmón menos complaciente, quiere decir que el ventilador requiere una presión mayor, ¿ya? Por lo tanto, es la presión que vence todos estos elementos del sistema tóraco-pulmonar. En cuanto al flujo inspiratorio, corresponde a la velocidad con la cual viaja un volumen de gas por la vía aérea en la inspiración y se expresa en litros por minuto. El concepto de flujo corresponde a un concepto de velocidad. Y la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones realizadas en un minuto y se expresa en respiraciones por minuto. Vamos a hablar un poco de la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica invasiva la vamos a relacionar un poco al ventilador que vemos nosotros, que es el ventilador de transporte Newport. Las indicaciones de la ventilación mecánica en pediatría invasiva son taquipnea grave con riesgo de fatiga muscular, presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, una PAFI menor de 200, una PCO2 mayor a 55 milímetros de mercurio, un deterioro del estado de conciencia, también inestabilidad hemodinámica grave o respiración paradojal. Ya el paciente puede cumplir solamente un criterio, pero obviamente es evaluable caso a caso. Acá les muestro el ventilador Newport, que es para familiarizarnos con la unidad. Es un ventilador que posee funciones táctiles y también de botones. Se está especificando cada botón su función y también las conexiones correspondientes a las líneas o circuitos. Acá les muestro la pantalla táctil, en donde inicialmente se muestra las opciones de pantalla como la evaluación de las alarmas, que es súper importante, la pantalla principal y en el más muestra tendencias, gráficos, entre otros. También esta pantalla nos muestra algunos mensajes, nos muestra el panel de parámetros operados por el programador y los que mueve el paciente. También nos muestra el modo ventilatorio, que acá sale especificado asistido controlado, y el control de la ventilación. Yo les dije que la ventilación se puede controlar por presión o por volumen. ¿Ya? También nos muestra un modo de dominio, un botón de dominio. Acá muestra tres opciones: el ventilador de transporte, en utilización de hospital y básico, y también un botón de bloqueo para evitar manipulación de los parámetros innecesariamente. ¿Ya? En cuanto al armado y el funcionamiento, el ventilador invasivo tiene que ser armado con técnica estéril y debemos recordar que siempre se tiene que hacer una verificación del circuito antes de iniciar la ventilación para así comprobar que está todo correctamente conectado.
La instalación del circuito en patología COVID es distinta a la de otras patologías, ¿ya? El circuito dura 7 días y los filtros 3 días, y este ventilador es ideal para pacientes mayores de 5 kilos. Acá yo les muestro una imagen de un ventilador armado para una patología COVID, en donde se observa, bueno, el ventilador, las conexiones, las dos ramas, una rama inspiratoria y la rama expiratoria. Esta es la inspiratoria y esta es la expiratoria. Les digo COVID porque se fijan que en la rama expiratoria se cuenta con un filtro viral bacteriano para evitar la aerosolización de las partículas, ¿ya? Y en la rama inspiratoria contamos con el ventilador, o sea, con el filtro HMF, que genera humidificación y calefacción en el paciente. Lo mismo les muestro en esta gráfica. Contamos con un paciente con vía artificial, el filtro y correctamente los filtros conectados al ventilador. En cuanto a los cuidados de enfermería en ventilación invasiva, siempre debemos mantener el tubo endotraqueal en posición correcta, revisión estricta de esto, obviamente confirmación con radiografía de tórax posterior a la intubación, y debemos registrar tanto en la hoja de traslado de enfermería la ubicación, los centímetros y en qué comisura está. Debemos medir el CAF cada 12 horas y no debemos sobrepasar los 25 centímetros de agua, siempre medirlos con un cafómetro, por favor. Y ahí la fijación también tenemos que hacerla cada 12 horas. Debemos aspirar secreciones con un circuito cerrado, ojalá, y aspiración del lago faríngeo, que es importante. La aspiración del lago faríngeo se tiene que realizar antes de la medición del CAF para evitar que se aspire contenido de la boca, y así evitamos también neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿ya? Otra de las medidas para evitar también esta patología es mantener la cama a 35 a 45 grados, el aseo bucal cada 6 horas con distintos productos como salen descritos en la diapositiva. El cambio de posición debe ser cada 3 a 4 horas, más hidratación de la piel, ojalá con ácidos grasos hiperoxigenados, ¿ya? Debemos revisar los residuos gástricos. Recordemos que el paciente pediátrico tiende a hacer úlceras por estrés, sobre todo cuando está en régimen cero, así que debemos aspirar contenido gástrico y ayudar farmacológicamente con algún protector gástrico en el caso de que sea así. Debemos mantener al paciente con analgesia continua, obviamente, según protocolo, para evitar que esté despierto. Proteger las zonas de apoyo y permitir la cercanía de los padres para disminuir la ansiedad, sobre todo explicándole todos los procedimientos y para qué sirve cada cosa. En cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, una de las indicaciones de ventilación no invasiva en pediatría son insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y o hipercápnica, también la insuficiencia respiratoria crónica pero reagudizada, enfermedades neuromusculares, insuficiencia respiratoria post-extubación, apneas del sueño. Y las contraindicaciones son inestabilidad hemodinámica y arritmias, shock descompensado, un paciente en paro cardiorrespiratorio, un compromiso de estado de conciencia con un Glasgow menor a 8, hemorragia digestiva, compromiso gastrointestinal severo, también cirugías, traumatismo o deformidades faciales y ausencia de reflejos protectores de la vía aérea. Acá les muestro el ventilador Philips Respironics, que es Trilogy, que es lo que también utilizamos en la unidad para familiarizarnos más. Existen ventiladores que tienen un modo con manipulación con botones o táctil. Y aquí les muestro más o menos cómo funciona, para qué sirve cada botón y las conexiones al paciente, ¿ya? En cuanto a la pantalla táctil, nos muestra siempre el modo en la parte superior. Este botón, este círculo nos muestra un icono de que el paciente está gatillando. Cada vez que se prende este botón, este círculo, nos muestra que el paciente gatilla. Ya muestra los parámetros que mueve el paciente, y si queremos ingresar a los que programa o configura el operador, tenemos que ingresar al menú. Ya en estos ventiladores también está la opción de aplicar 100% de FIO2 durante 1 o 2 minutos, depende del ventilador, y esto se da generalmente cuando hacemos un procedimiento, sedamos al paciente previo a una intubación, por ejemplo, y queremos hiperoxigenar. Ya también está en este costado el acceso a la nebulización o a modo de nebulización cuando realizamos este procedimiento. En cuanto al armado y funcionamiento, este no requiere armado estéril. Obviamente es distinto el circuito en caso de patología COVID para evitar aerosolización, ¿ya?
Debemos determinar la modificación, que siempre debe ser, ojalá siempre activa. En caso de que sea activa, utilizamos la base calefactora, como vemos acá, Fischer and Paykel, y la pasiva con filtros HMF. Debemos preparar infusiones para la sedación previa a la conexión para, ojalá, evitar que el paciente presente angustia. O bien, si vemos que el paciente colabora, no es necesario administrar sedación, por favor. ¿Ya? Y a preparar la vis continua en caso también que sea necesario. Recordemos que ventilación no invasiva no es recomendable tampoco sedar al paciente. Podemos generar apnea, hipoventilación, incluso terminar intubando al paciente, siendo que no es necesario ni es lo que estamos evitando. ¿Ya? Eh, Recomendamos también prender la base calefactora previamente a iniciar la ventilación, así calefaccionamos mejor el aire antes de que el paciente se ponga la mascarilla y sienta mejor confort en el modo no invasivo, ¿ya? Porque esta base calefactora nos muestra distintas temperaturas. La elección de la mascarilla tiene que ser según peso, edad y el confort del paciente, ¿ya? Debemos confirmar con el equipo médico y kinesiológico los parámetros y las alarmas. Y acá les muestro la duración del circuito, que es 7 días, en el filtro lo mismo, 3 días, y también es ideal para pacientes sobre 5 kilos. Acá les muestro una imagen referente al circuito preparado para un paciente COVID. Esta imagen está realizada, está tomada durante el inicio de la pandemia COVID, por lo tanto puede que las conexiones cambien, pero lo importante es mostrar que se utiliza el codo azul que no tiene un puerto exhalatorio que elimina todo el CO2 al ambiente, sino que no tiene un puerto de exhalación, tenemos que incluirlo y junto con él un filtro para evitar la aerosolización. Ya en las ramas que muestra el ventilador es de una rama y está conectado a modificación activa, por lo tanto el filtro es viral bacteriano. Y acá la conexión para otros tipos de patología que no incluye el COVID muestra una mascarilla con un codo naranja. Este codo naranja incluye en su parte ploma y en el puerto de asfixia donde elimina el paciente el CO2. ¿Ya? Por lo tanto, ojalá nunca cubrir estas dos partes. Acá les muestro la imagen lo mismo, donde se ve el paciente con su interfaz, en este caso es full face, y les muestro la diferencia entre la modificación activa y la pasiva. Si utilizamos una base calefactora Fischer and Paykel, tenemos que utilizar filtro tanto al inicio del ventilador como en la parte del codo, el puerto exhalatorio, ¿ya? Pero con filtro para evitar que se aerosolice, y este filtro tiene que ser viral bacteriano, no HMF. Todo lo contrario, cuando no tenemos humidificación activa con base, utilizamos filtro HMF y luego el filtro en el ventilador. Consideración en la ventilación mecánica no invasiva se sugiere la modificación activa siempre en el paciente pediátrico. La modificación, en caso de no existir, podemos generar pérdida de la función ciliar, podemos generar daño en las glándulas mucosas, generamos que también las secreciones sean más espesas y también aumentamos el riesgo de infección. ¿Ya? Y la base calefactora que nosotros contamos cuenta con dos temperaturas, dos modos, el modo invasivo y no invasivo. En el modo invasivo muestra temperaturas o alcanza temperaturas hasta 37 grados y en el modo no invasivo alcanza temperaturas hasta de 34 grados. ¿Ya? En caso de la aerosolterapia, siempre preferir el PAF o inhalador de dosis medida o la nebulización pero con aerogen. ¿Ya? En caso de no contar con el aerogen, preferimos siempre el PAF ante la nebulización con jet. ¿Ya? En caso de nebulizar con jet, por ejemplo, hay medicamentos que no existen en IDM, por ejemplo, la adrenalina. Activamos si es que existe la opción del ventilador en nebulización, se activa. Si queremos los depósitos en la vía aérea superior solamente, conectamos la red de oxígeno con 4 o 6 litros por minuto. Por ejemplo, la adrenalina en caso de una laringitis. Y si queremos las partículas en la vía aérea inferior, por ejemplo, para broncodilatar, o para antibiótico, por ejemplo, debemos conectar al oxígeno, pero con 6 a 8 litros por minuto. También tenemos que evitar el exceso en el tiempo, más de 8 minutos genera sobrehidratación y exceso de humedad y disconfort en el paciente. Ya la mezcla de medicamento con suero fisiológico debe ser con suero fisiológico y no con agua destilada porque es un irritante de mucosa y genera edema y broncoespasmo. Obviamente lo tenemos que hacer
con bien cautela, saber en qué medicamentos vamos a administrar. En caso de ser suero hipertónico, ahí sí que utilizamos un concentrado más alto de sodio, pero es únicamente por algún objetivo, ¿ya? Y lo otro importante de describir es que si es que hacen nebulización o PAF en ventilación mecánica, se deben sacar los filtros, ¿ya? Porque si no queda todo el depositado en los filtros y no llega al ventilador. Dos cosas más importantes: la flecha del adaptador de PAF debe ir mirando hacia el ventilador, porque esto genera que se desacelere el fármaco y una vez que el paciente inspira, inspira todo el medicamento, ¿ya? Lo ideal es coordinar la administración del medicamento con la inhalación, pero en caso de que eso no se haga, se coordina el ventilador mismo y por eso la flecha va hacia el ventilador, ¿ya? También les voy a mostrar un apartado que es este cuadro, son los valores ideales de programación, pero la programación en cada paciente es distinta. Es importante recalcar que no hay un valor predictivo en cada ventilación, ¿ya? Eso depende de la patología, de lo que queremos alcanzar, de la edad, de todo. Por lo tanto, acá yo les pongo un valor ideal, pero no es predictivo, no es siempre igual. En cuanto al volumen corriente, se dice que debemos mover volúmenes de 6 a 10 ml por kilo de peso ideal. ¿Ya? El paciente puede ser obeso, pero nosotros siempre debemos calcular el peso ideal de acuerdo a la talla del paciente, se hace un cálculo. ¿Ya? Si bien hablamos de 6 a 10 ml kilo, 10 ml kilo es muy alto para un paciente. Se utiliza, por ejemplo, en pacientes que vamos a operar y son pacientes completamente sanos, pero se habla actualmente de una ventilación protectora en el cual se consideran volúmenes de 6 a 8 ml kilo máximo. Por eso yo les digo que no es así fijo este tipo de valores. En cuanto al IPAP y el EPAP, en la presión inspiratoria, y la presión EPAP o PIP, el IPAP no debe superar a 20. 20 ya es un valor muy alto, pero yo los puse porque hemos utilizado 20 en algunos pacientes que son crónicos y por eso le digo que es distinto de cada paciente, pero 20 es mucho también. ¿Ya? Y en cuanto al EPAP-PIP, no debe ser menor de 4. Y también le puse 4 porque lo hemos utilizado en pacientes que son pacientes crónicos y pacientes que utilizan ventilación mecánica en domicilio y no toleran presiones. Por lo tanto, hemos utilizado junto con el equipo acordado PIP de 4, pero el ideal siempre sobre 5, que es lo fisiológico. En cuanto al soporte, la presión de soporte, que es la diferencia entre el IPAP y el EPAP, ese no debe ser bajo de los 5 centímetros de agua. En cuanto a la frecuencia respiratoria, obviamente esa varía de acuerdo a la edad del paciente. Es importante recalcar que es una frecuencia respiratoria de respaldo, por lo tanto, si yo tengo un lactante que está respirando con 55 respiraciones por minuto y yo programo una de 25 o de 30, no quiere decir que el paciente va a mover esos ciclos respiratorios, sino que es un respaldo, pues si el paciente baja sus respiraciones, baja o es tendiente a generar apneas, por ejemplo, siempre nos van a garantizar que siempre sean 30 respiraciones por minuto. Recordemos que esta es una ventilación más que nada espontánea, o sea, dejamos que el paciente genere sus propios ciclos. Y el tiempo inspiratorio depende siempre de la frecuencia de respaldo programada. Hay un cálculo que se los muestro ahí, que es 60, que es una constante, un número fijo, dividido por la frecuencia respiratoria que nosotros programamos, dividido en 3. Entonces debe correlacionarse con la frecuencia respiratoria para generar así un tiempo IE correspondiente. La rampa es la velocidad con la que nosotros enviamos los flujos de aire. Eh, los valores van de 0,05 a 0,4 segundos y mientras más rápidos es la rampa, es más rápido le llega el aire al paciente y eso es en pacientes, por ejemplo, que tienen sed de aire. ¿Ya? En cuanto a la FIO2, se inicia siempre desde los requerimientos iniciales del paciente y se disminuye progresivamente. En cuanto a los cuidados de enfermería, bueno, siempre mantener la sedación superficial y en SOS, recordemos que hay riesgos de apnea, hipoventilación y de saturación en los pacientes. Actualmente utilizamos las bombas de Presex que generan una sedación superficial y en VIC, no en bolo.
Siempre se debe instalar sonda nasogástrica y evaluar tolerancia al enterar, por lo que le digo lo de las úlceras por estrés, y promover siempre la alimentación inicial, precoz, con volúmenes cortos, pequeños, pero siempre estimular, iniciar el estímulo trófico, ¿ya? A través de sondas. Instalar la sonda Foley solamente por real necesidad, pacientes que ya están más inestables, pacientes que hay que tener conteo estricto del balance hídrico y en caso de ya no necesitarlas se retiran inmediatamente. Al mantener al menos 2 accesos venosos, sobre todo si estamos utilizando sedación, verificar la condensación de la máscara y el circuito. Condensación es cuando existe mucha humedad y se moja todo. Esto genera desconfort y cuando hay condensación del circuito, incluso el ventilador puede censar flujos distintos y puede generar otro ciclo que no está programado y generar desconfort en el paciente. ¿Ya? Debemos también proteger las zonas de apoyo con ojalá corpitol y no con otro tipo de parches. Antes utilizábamos hidrocoloides, pero esto generaba una deviación mecánica que finalmente agravaba las lesiones. ¿Ya? En caso de que existan algún tipo de lesiones inicial, siempre aplicar harto corpitol, cambiar puntos de apoyo, liberando también con el arnés los puntos de apoyo, entre otras cosas. ¿Ya? Verificar la fuga que no sea mayor a 30. Verificar los parámetros ventilatorios siempre, estar confirmando todo lo que nos dicen, sobre todo al iniciar el turno, ¿ya? Y posterior a la conexión siempre tenemos que controlar gases arteriales 2 horas posterior. Posteriormente se hace solamente si hay deterioro clínico del paciente o si hay retención de CO2 y hacemos cambios en los parámetros, pero si no nos guiamos por SAFI. En cuanto a la aspiración de secreciones, tiene que ser por real necesidad, o sea, si el paciente es capaz de movilizar sus secreciones, no se realiza, y en pacientes que son menores de edad, muy lactantes, muy pequeños, sí debemos aspirar secreciones y hacer aseo nasal, pero es importante concentrar intervenciones, ya lo digo porque sacar la mascarilla para hacer un procedimiento, por ejemplo, aplicarle novera, después para hacer aseo, después sacamos de nuevo para aspirar secreciones, no es la idea porque despresurizamos el sistema y al paciente. Eso quiere decir que le damos presión, después le sacamos la presión y eso genera un fenómeno que se llama stress strain, que abre y cierra el alveolo, y eso genera más iatrogenia, ya más daño. Por lo tanto, debemos concentrar todas esas intervenciones para hacer todo en una. El aseo nasal, ojalá siempre hacerlo previo a la aerosol terapia para que el medicamento se pueda recibir mejor forma. Mantener la cabecera 30-40%, siempre con un apoyo subescapular y popliteo con apoyo con sábana, con lo que se pueda en ese momento. Haciendo este apoyo de zona poplitea, relajamos los músculos abdominales y también permitimos movimientos diafragmáticos más amplios. Y el apoyo subescapular es importante que sea subescapular, que no sea en la cabeza. Recordemos que los lactantes tienen la cabeza más grande, por lo tanto podemos bloquear la vía aérea si hacemos una hiperextensión de la cabeza, por lo tanto tiene que estar de forma neutra, ubicación neutra, ¿ya? Y también tenemos que evitar el uso de tete o chupetes porque bueno, puede ocasionar vómitos que generen aspiración, y además que en los estados más agudos de la fase respiratoria la respiración se hace principalmente por la boca, así que corremos un riesgo de aspiración, perdón, un riesgo de retención de CO2, ¿ya? Bueno, y como conclusión, el conocimiento de la ventilación mecánica nos permite el manejo óptimo del paciente crítico. El rol de enfermería es la monitorización de la mecánica ventilatoria, evaluar el acople del paciente, no olvidando que esta es un apoyo tecnológico y que no reemplaza el criterio ni el razonamiento clínico. Muchas gracias.